Shalom, espero que los mensajes que has de escuchar sean de gran bendición para tu vida. Tienen aspectos que son muy importantes, pero también muy sencillos de entender. Entonces, adelante y espero que comprendas todo lo que hay para ti en este momento. Al tener los meses lunares 29 días y medio, hay un desfase con respecto a los meses solares. Hacemos un recuento de lo que hemos hablado algunas otras veces. El año solar está determinado por el tiempo en el cual la Tierra da una vuelta alrededor del Sol. Como esto es así, esto siempre se cumple de la misma forma, son 365 días y un cuarto. Por eso es que cada 4 años se añade un día. Ahora, ese año solar es el que determina las estaciones, determina la siembra, la cosecha y todo aquello que nosotros ya conocemos. Entonces, el año lunar, si lo tomamos solamente de 12 meses, entonces vamos a tener 29.5 días por 12, nos dan 354 días. Esos 354 días no corresponden rigurosamente con los 365 días del año solar. Entonces, como la lumbrera mayor, que es el Sol, y la lumbrera menor, que es la Luna, fueron creados por el Eterno, eh, de alguna manera ambos nos deben indicar cuándo son las cosechas, cuándo son las siembras y las estaciones. Entonces, al determinar esto, nosotros podemos estar tranquilos porque de alguna forma en algún momento van a coincidir. Por eso fue que se ideó la forma de añadir un mes a ciertos años. El tema es el siguiente, son 19, un ciclo de 19 años y dentro de esos 19 años hay 7 a los cuales se les añade un mes para que coincida con los 365 días de los años solares. ¿Por qué se hace eso? No solamente para que coincidan, sino para tener en cuenta que las fiestas se realicen siempre en la misma época del año. Si no se añadiera este mes a los años lunares, entonces llegaríamos a celebrar Pesaj en otro mes diferente, por allá en noviembre o en agosto, qué sé yo, y Sukkot lo celebraríamos en enero o en abril, algo así. Y eso no puede ser porque el Eterno es de orden. Y como es de orden, entonces hay que guardar eh, las fiestas en las fechas requeridas. Ahora, para el tiempo del primer mes, hay algo muy importante que es la conexión que existe con la cosecha de la cebada. El mes pasado se vieron algunas espigas y entonces los estudiosos analizaron muy cuidadosamente de qué se trataba y resulta que no era la cebada, por lo tanto no era el comienzo de año, que sí se da hoy. Entonces, estamos reuniéndonos también porque vamos a leerlo directamente de la Torá. En Shemot, Éxodo capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, y le dijo el Eterno a Moshe y a Aarón en tierra de Misraim, de Egipto, sea este mes para vosotros comienzo de mes, sea para vosotros el primer mes del año. Es muy importante este acontecimiento porque fue la primera mitzvah, el primer mandamiento que el Eterno da a todo el pueblo de Israel. Es un hito importantísimo. Sin que ese día sea festivo como Pesach, Sukkot o Shavuot, sí es importante que lo recordemos porque de ahí, de este texto, estamos viendo que el Eterno dice, este será para vosotros el primero de los meses del año. Entonces, de alguna forma debemos estar pendientes. Como lo hemos dicho en anteriores oportunidades y en forma reiterativa, tenemos que estar esperando los reportes de Israel, porque allá la luna primero se ve que acá, porque la oscuridad ya llega primero, para determinar cuándo comienza el mes. Y el mes comienza cuando se ve el primer destello de la luna. Entonces, teniendo en cuenta eso, hoy es un día muy especial, o sea, el comienzo de año.
En el judaísmo rabínico, ese comienzo de año lo celebran por allá en el séptimo mes, el primer día, exactamente cuando es Yom Teruah, el día del toque del shofar. Equivocado es eso, porque además de que ese es un tiempo en el cual debemos tener una actitud de introspección de nuestra alma, porque tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón. Este día de hoy no lo es. En un día en el cual la gente tiene el alma callada, está meditando, llega un momento en que se hace fiesta y con vino y con frutas y con no sé qué, pues eso rompe la armonía que hay entre la introspección que se está teniendo en ese momento con lo que el Eterno manda en sí mismo. Ahora, en este caso, de estos textos que hemos visto, voy a leerlo en hebreo para que miremos algo interesante. Dice, ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור. החודש הזה לכם החוד, ראש חדשים ראשון הוא לחם החודשי השנה. Entonces lo que está diciendo es el primero de los meses del año. El primero de los meses del año. Tenemos que tener en cuenta que, por decirlo de alguna forma, ese hito marca una frontera en cuanto a que Israel ya es un pueblo, porque el Eterno le da un mandamiento a todo el pueblo. Este será para vosotros, el primero de los meses del año. Bien, eso por un lado. Tengamos en cuenta que Pesaj es en este mes y vamos a decir exactamente cuándo es. Hoy es, hablando en mes secular, estamos a 6 de marzo, ¿verdad? En realidad comenzamos el 7, pues. Entonces, mañana 7, es el día 1, empezamos hoy, pero tomemos como referencia el 7. El día 14, ¿cuál es? Es el día 20. ¿De acuerdo? Si ustedes cogen un calendario, miren. Un calendario. Ustedes toman el día 14. O sea, si tomamos el día 7 como el primer día, 14 días a partir de ahí llegan hasta el día 20. El día 20 es Pesaj. O sea, 20 sería, el día 20 es el día en que se toma el cordero y el cordero muere. ¿De acuerdo? Esa noche se come el cordero. Obviamente en estos días no tenemos cordero, entonces no lo hacemos. Pero Pesaj, entonces, estamos hablando de que es el día 20, o sea, digámoslo así, sábado 20 en la noche. Es el día de tomar la cena de Pesaj. Porque el día 19, a ver, el día 19, perdón, volvamos a decir, hoy comienza el mes, mañana 7, sí, el día 20 es el día 14, pero el día 20, acordémonos que empieza en la noche anterior, o sea, el día 19 se debe tomar la cena de Yeshua y el 20 en la noche se toma la cena de Pesaj. La cena de Pesaj, acordémonos que es con matzá y con hierbas amargas, básicamente, eso es lo que hay que hacer. ¿Alguna pregunta hasta acá? Además, en el libro de Devarim, en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 1, dice lo siguiente: guardarás el mes de Aviv y celebrarás la Pascua al Eterno, porque en el mes de Aviv el Eterno te sacó de Misraim, de Egipto, de noche. O sea, este mes hay que consagrarlo, hay que santificarlo, hay que guardarlo. Es un tesoro especial para el Eterno, entonces es un mes especial.
Ahora es un mes de alegría porque tiene que ver con la redención nuestra de Egipto. Y en el caso de hoy, que nos aplica es la redención del pueblo de Israel del pecado por medio de Yeshua, nuestro Mashiach. Acordémonos que Yeshua es nuestro Pesach. Él la noche anterior a ser puesto preso, a la noche anterior al día que murió, él tomó una cena con los discípulos. Esa cena, recordemos que no es Pesach, sino el famoso Corban Hagigah que hemos dicho varias veces y que en ese entonces también lo llamaban eh, la comida de Pesach o algo así. Él estaba explicando con vino y con pan lo que iba a suceder al día siguiente con su cuerpo, con su sangre. Pero no habló ni de la salida de Egipto, tomó vino, además lo más seguro es que haya tomado pan jalá, o sea, pan con levadura, en fin. Por tanto, eso no era Pesach. Pesach era el día siguiente porque él murió a las 3 de la tarde y en ese momento estaba siendo elevado, digámoslo así, como nuestro Pesach, como lo dice el Rav Shaul, el apóstol Pablo. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Está claro. No, señor. Bien, entonces, esto de que existen otros años nuevos para nosotros no va. Nosotros nos regimos estrictamente por lo que está escrito en la Torah. Y la Torah claramente nos dice esto que acabamos de leer. Tanto el primero de los meses del año como el que hay que consagrar todo el mes. Adicionalmente, en la Torah también está escrito que el templo fue erigido el primer día del año. Ustedes lo pueden ver allí en los libros donde está escrito y dice que el templo fue erigido el primer día. Voy a ver si lo puedo encontrar. A ver. Templo del Tabernáculo. El Mishkan, perdón. Ya vamos a ver. A ver, sí. En la Parashat Pekudei, la última, dice en capítulo 40, versículo 1, y le dijo el Eterno a Moshe, el día primero del primer mes, o sea, un día como hoy, prepararás el tabernáculo de reunión y pondrás allí el arca del testimonio, en fin, o sea, pondrás todo. Al final, dice en el versículo 34, y cubrió la nube la tienda del encuentro y la gloria del Eterno colmó el tabernáculo. Y Moshe no pudo entrar en la tienda del encuentro al posarse sobre ella la nube, pues la gloria del Eterno llenaba el tabernáculo. O sea, el primer día del primer mes del año. Ya. Entonces, hay acontecimientos especiales. El primer mandamiento que le dio el Eterno al pueblo de Israel fue establecer cuál era el primer mes. Y si el Eterno estableció el primer mes, es porque muy seguramente antes era otro. Porque pues no tendría mucho sentido que se dijera desde ahora, digamos, parafraseando un poco, desde este momento, este es el primer mes. Eso significa que era diferente. O sea que el primer mes era otro. Y después miraremos algo interesante referente a ese primer mes, al que antes era el primer mes. Entonces, le dio la primera misbah a Israel. Además, pues la luna salió en el primer rayo, o sea, es honroso de esto. Comenzó el año, además en un día como ese se erigió el Mishkan, el tabernáculo, y la gloria del Eterno lo cubrió, mostrando de esta manera su satisfacción por la forma como se había hecho el Mishkan. Entonces, en un día como este, nosotros que estamos tratando de seguir la voluntad del Eterno en la Torah, la única que existe, porque no existe Torah, no existe Torah oral, sino la Torah, lo que está escrito, tratando de seguir eso, entonces podemos ver que el Eterno nos está dando una serie de misbot, de mandamientos, de manera que podamos guiarnos exactamente por eso, no por asuntos externos. Entonces, curiosamente, hay una facción de los judíos que
sí creen en este día como Rosh Hashanah y son los judíos cabalistas. Pero bueno, eso es solamente un dato curioso. Pero lo que está establecido en la Torah es esto. No existe respecto de ningún otro mes, del séptimo mes o algún otro, algo referente a que es el primer mes. No, este es el primer mes, cuando se cosecha la cebada, cuando se celebra Pesaj, los panes sin levadura y todo aquello. También, como dice en Devarim 16.1, hay que consagrar el mes, hay que guardarlo. Eso significa que este mes es muy especial porque es el primero en el cual se muestra la redención del pueblo de Egipto. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Bien. Permítanme, voy a ver un documento. Pues la pregunta que yo hacía en el chat era si el pueblo del Eterno, eh, antes de celebrar Pesach, según lo que entiendo, alcanzó a celebrar este día en Egipto. Era lo que yo preguntaba en el chat. No, celebración no. El Eterno les dio la orden de guardar ese día, de tenerlo en cuenta, pero no existe ninguna... Pues sí, no, celebración no, porque No, pues no hay yo celebración. me refiero específicamente a sea o recordar o consagrar el día, como quiera que sea la palabra correcta, pero mi pregunta, vuelvo a lo mismo, mi pregunta es si ese día fue antes, lo que yo entiendo es que es antes de la salida de Mitraín. Sí, claro, porque ellos salieron en Pesaj. La noche de Pesaj Exacto. ellos salieron, la noche que comieron Pesaj ellos salieron, porque precisamente salieron apresuradamente, por eso el plan no se leudó. No fue el primer día del mes, fue Sí, claro. cuando Pero comieron Pesaj. no hay un registro, yo no lo he visto dentro de No, la no Torah existe. que nos diga algo en ese día, ¿no es cierto? No, no existe. De ninguna manera. Yo lo he revisado, no existe. Pero nosotros sí lo tenemos Ok, que tener en cuenta. De hecho, como decía anteriormente, en Devarim 16.1 está la instrucción de que debemos guardar el mes, todo el mes. Bien. Estamos siguiendo, de acuerdo con instrucciones que vienen de Israel, el tema de Rosh Hodesh. Allá se ve primero y hay un informe de que ya se vio, alguien la vio, entonces tenemos que creerlo. Bien, a ver, eh, quería mirar un documento referente a esto, ya les, ya lo miramos un momentico, porfa. Fue algo que yo hice respecto de ese día. Permítanme un momento. Bueno, no, ok, era como una oración para este día, pero vamos a hacerla en este momento. Yo había pensado en algo de vino y eso, pero no, digamos que no es tan necesario porque la verdad es que ni hay que hacer una celebración y menos tratar de tomar vino. Eso nos aleja un poco más del tema. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ok, el asunto es, para que tengamos en cuenta, eh, solo lo que está en la Torah. Aquí no hay ninguna instrucción adicional, entonces eso es lo que debemos hacer. Como les digo, el reporte lo recibimos y juiciosamente tratamos de proclamarlo para que todas las personas estén sincronizadas con el asunto. Bien, entonces tenemos como un momento interesante porque no solamente es Rosh Hodesh, sino que es comienzo de año. Hay algunas personas que celebraron eso ayer, de acuerdo con el calendario que hay automatizado por ahí, pero pues con el calendario que pasó. lamentablemente no es por ese lado. Bien, ok.
Candelaria, dijo el More que el calendario automatizado, seguro no lo escuchaste. Ya, ok. sí, ese calendario es una cosa que se llama Kaluaj, que tiene que ver con los tiempos que idearon los judíos para el tema de los meses, de los años, las fiestas. Entonces ellos con antelación están diciendo cuándo se debe celebrar una fiesta. Entonces la gente simplemente mira el calendario, no están mirando las señales, no miran la luna, no miran absolutamente nada, sino que siguen el calendario. Por eso lo celebraron ayer. Alguien me dijo, bueno, es triple, ¿cómo fue que me dijo? Es triple celebración porque es Shabbat, es Rosh Hodesh y es nuevo año. No, no es así. Solamente ayer comenzó el Shabbat, ya terminó, entonces lo que estamos es comenzando el mes y el año. Shabbat no es. Esto también, ojo, esto también desvirtúa bastante la teoría esa del Shabbat lunar, que dicen que el Shabbat se relaciona es con la luna. No es así porque al fin y al cabo la luna fue creada el cuarto día y el Shabbat del séptimo. No hay ninguna relación. Bien, vamos a poner este tiempo en manos del Eterno. Independientemente de quienes no hayan podido venir, por la razón que sean muy bendecidos. Desde ya, para que este mes tenga un tinte de santidad, en este momento yo aprovecho para pedir perdón a todas las personas si yo he cometido alguna falta ante ustedes, contra ustedes, que de pronto esté pendiente, de verdad es mi deseo sincero. Deseo mucha bendición para todos y esperemos que el Eterno nos guarde para este año. A mí me complace mucho que siempre estemos pendientes de seguir la Torah como el Eterno la dictaminó. Entonces, vamos a seguir en esa tónica y tratemos de darle la importancia que esto tiene. Esto nos debe hacer lo suficientemente responsables para contar los días hasta que venga Pesach. Igual lo estaremos anunciando. Bien. ¿Hay algún asunto pendiente entre ustedes hacia los demás? ¿Está todo bien? Para que en algún momento lo hagan. No lo hagamos ahora público, pero pues yo como estoy al frente de esto sí lo tenía que hacer. Bien. Es mi deseo que primero tengan todos una muy buena semana. Segundo, que este mes, que es el primero de los meses del año, sea muy bendecido para todos y tengan prosperidad material, espiritual, que todas las cosas que ustedes quieren lograr lleguen a buen término. Y este año deseo que sea muy bendecido en bienes materiales y espirituales. Que ninguno se desvíe del camino, que ninguno escuche doctrinas raras. No estoy refiriendo a que no escuchen a otra persona diferente de este servidor, de ninguna manera. Ustedes pueden escuchar a quien quieran, pero no se desvíen. No se desvíen porque ya emprendimos un camino que espero que no tenga regreso. No podemos mirar atrás, no podemos mirar a Egipto. Seguro nos equivocamos, cometemos pecados, pero espero que esto sea de buena fe y de todas maneras, cuando lo hagamos, reconozcamos que eso es así. Entonces vamos a pedirle al Eterno que nos ayude en este tiempo y que nos dé fuerzas para seguir en su Torah. Abba Kadosh, te bendecimos por las bondades que tú nos has dado por medio de tu Torah, por medio de tu Mashiach, por medio de tus santos profetas, por medio de muchos hombres virtuosos que nos han traído tu palabra en todo este tiempo y en toda la historia de la humanidad. Te damos gracias porque formaste un pueblo para tu honra y tu gloria y para hacer luz a las demás naciones. Yo te ruego en este momento, en este día,
que mis hermanos aquí presentes, sus familias aquí representadas y todos aquellos que no pudieron llegar al chat sean muy bendecidos a lo largo de todo este año. Que tengan el deseo de seguir tu Torah tal cual tú la has establecido. Que no sean mandamientos de hombres lo que estemos prestos a cumplir, sino tu santa voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Les deseo un año muy bendecido. Leshana Tova Umetuká, o sea, que tengan un feliz año, grande, bueno, dulce, que haya mucha bendición para ustedes, para sus familias, que no se aparten de este camino que el Eterno nos ha permitido emprender, que si tenemos dudas, no tratemos de interpretar las cosas a nuestra manera, sino esperando que el Eterno nos dé alguna luz sobre lo que estamos estudiando. Que la Torah se convierta en nuestra forma de vida, que aunque tengamos errores, aunque tengamos fallas o cometamos alguna falta, tengamos la suficiente entereza de carácter para reconocer que hemos hecho mal. Restauremos todo lo que tengamos que restaurar en nuestro hogar, en nuestro entorno, y seguro que el Eterno va a escucharnos. Que tengan muchas bendiciones, que este día, este mes, este año, que todo lo que ha de venir hasta la llegada al Olam Habá sea lleno de bendiciones, que sea un camino llano, no con tropiezos, pero que si hay tropiezos, nos levantemos, que seamos solidarios entre todos, nos ayudemos, nos respaldemos, que el problema de uno sea el problema de todos, que la alegría de uno sea la alegría de todos, y que sigamos las enseñanzas de nuestro Mashiach, nuestro perfecto ejemplo de cómo seguir al Eterno. Muchas bendiciones para todos. Espero que tengamos muchas bendiciones y pues sigamos en esta senda que nos ha dado tantas satisfacciones.